Es un tema, lo que en este momento quiero presentarles es un tema bastante delicado, pero como es tan delicado, entonces quiero darlo con los mayores detalles posibles. Y lo he titulado Del sábado al domingo, la gran decisión. Del sábado al domingo, la gran decisión. Suba el volumen, ponga atención para que no haya confusión en su cabeza, y si hay alguna, nosotros vamos a estar aquí para poder satisfacerla. El contexto en que queremos hablar, Juanca, es esta primera parte donde Jesús llega a la tierra y luego muere. A partir de ahí, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, continúan el legado de la prédica del Señor Jesucristo. En ese proceso, nosotros vemos todavía en ese remanente inicial hasta el año 100 después de Cristo, hasta el 150 después de Cristo, nosotros vemos un remanente de estos predicadores que van llevando la palabra por el mundo y van llevando consigo la palabra, dentro de la palabra, el mensaje de la ley. El mensaje de la ley de Dios, específicamente también el sábado. O sea, cómo ellos guardan el sábado. En el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús mismo dice que observó el día sábado en Nazaret, donde se crió, pero ya siendo como un adulto, iba a las sinagogas y hacía sus prédicas ese día. Lucas dice, en Lucas 4, 16, 21, dice, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Cristo, la Biblia muestra este proceso, cómo se le da continuidad. Sin embargo, Juanca, hoy, casi 2000 años después, entonces nosotros vemos una rebatiña, vemos un enfrentamiento entre el pueblo de Dios con una indecisión entre sábado y domingo. O sea, vemos una lucha rampante entre sabadistas y dominicales. Y entonces la pregunta es, si hasta Jesucristo el sábado era el día oficial de reposo, si hasta Jesucristo el sábado tenía un valor espiritual, entonces hasta la muerte de Jesucristo continúa este proceso. Entonces, ¿cómo es posible que hoy, Juanca, estemos hablando de una lucha entre dominicales y sabadistas? O sea, ¿dónde se da el cambio? ¿Dónde se da el proceso? Yo no sé si tú lo conoces. Quizá no, pero yo sé que hay mucha gente que me está escuchando que sabe que sí, que sabe dónde se da el cambio, sabe dónde se da el proceso de que crea esa lucha. Pero primero es importante, y es muy importante, primero reconocer el origen del día sábado como día de reposo, o sea, dónde nace el sábado como día de reposo. Eso es importante. Y para ello, entonces, bueno, que quien nos está escuchando quizás pueda abrir su Biblia en Génesis 2:1. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay que decir que este cuarto mandamiento, luego que se da en la ley de Moisés, básicamente viene siendo el primero, porque es la primera norma que Dios establece al terminar
lo que es la creación del mundo. O sea, y deja esta norma. O sea, el sábado es para mí. El sábado hay que santificarlo, el sábado, y establece esta norma. Sin embargo, vamos a ver cómo el sábado se va, o esta normativa que el Señor instaura aquí, se va manteniendo a través del tiempo y de lo que es la historia bíblica. A través de la historia bíblica nosotros vemos primeramente algunos pactos, como el pacto de Abraham, de la circuncisión, y otro pacto como el pacto de Noé, el pacto del arco iris, entre otros. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención la parte del sábado, porque la ley, específicamente la ley en sentido general, pero me llama mucho la atención del sábado porque este pacto se mantiene aún durante el proceso bíblico o de la historia bíblica completa hasta el tiempo del fin. Algo que voy a dar algunas pinceladas así de manera quizá breve. Dice Génesis 26, dice 5, a Abraham guarda la ley, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay que decir que la ley fue dada a Moisés unos 430 años después de Abraham. O sea, y ya aquí Abraham está hablando del asunto de guardar la ley, del sábado, este tipo de cosas. Ya Abraham está hablando de esto aquí. Entonces, con Moisés, lo que se da es básicamente en Éxodo 20 una especie de lo que se da es básicamente una especie de confirmación o de instauración como ley. Es lo que se da con este asunto del sábado. Entonces, vamos a ver qué nos dice Isaías. Isaías dice, eso es más adelante ya en el proceso bíblico, después de que la ley es entregada a Moisés y todo eso. Vamos a ver, dice Isaías 66, dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Momento profético en que Isaías coloca a Cristo como ya presente. O sea, es como aquí es donde Isaías básicamente se va un poco hacia adelante, prediciendo la venida del Cristo en este proceso. Pero ahora vamos a ver qué dice Ezequiel. Otro libro más adelante, Ezequiel 19, 21, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos. Es importante que tomen en cuenta siempre esta parte, en mis estatutos, y guardad mis preceptos y ponerlo por obra. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la ley concatenada a lo que es la fe, a lo que es este mandamiento de amor que nos deja Cristo Jesús y que Cristo Jesús nos deja como legado. Entonces aquí vemos, y por eso es importante tomar en cuenta, dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí estamos hablando, seguimos hablando, o sea, en este trayecto bíblico ya venimos desde Génesis, gran parte de lo que es la historia inicial bíblica, y seguimos en el Antiguo Testamento y vemos todavía cómo se mantiene la misma regla, la misma norma. Pero vamos a ver, 500 años después del relato de Éxodo, después de haber salido de Egipto, vemos entonces que el propio Jesucristo no tiene duda de que el sábado es el día instaurado por Dios. Juan 15:10 dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, el propio Jesucristo todavía mantiene esta
este cumplimiento o este respeto a lo que es la ley de Dios. Pero vamos a ver qué dice Marcos, ya en el Nuevo Testamento. Dice Marcos 2, 27, 28, se registra a Cristo hablándole a los fariseos. Dice, también les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Si Cristo será el Señor del día de reposo, Cristo como Señor del día de reposo, se presenta aquí, pero no dice ya eso no sirve o eso no. Él se presenta obviamente con la idea de que si usted tiene como finalidad cumplir una serie de normas y cosas y usted no ve a Cristo, entonces usted está en el camino incorrecto. Pero vamos a ver qué dice Lucas. Dice Lucas, dice que la costumbre de Cristo era entrar en la sinagoga cada día de reposo. Vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Hechos dice, Hechos 13:42, al salir ellos le rogaban que en el sábado siguiente les hablara la misma palabra. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablando con ellos los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad al oír la palabra del Señor. Esto es aquí cuando Pablo y Bernabé van a llevar el mensaje al pueblo de Dios y ellos lo rechazan y de alguna manera entonces ellos empiezan a predicarle a los gentiles y los gentiles entonces asumen la palabra. Y aquí también, pero vamos a ver qué dice Mateo 24, dice, aquí cuando Jesús está hablando de las señales del fin, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuando no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Qué dice Marcos? Marcos dice, si dijeron a Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaban impresionados por sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tenía la autoridad y como maestro de la ley. Pero ¿qué dice Hebreo 4, Hebreo 10? Eso quiere decir que algunos, vamos a obviar esa parte, pero vamos a irnos para no quitar el tiempo, vamos a irnos a la parte final de la Biblia, Juanca, la parte final. O sea, si tú tienes una ley que ha sido abolida, si tú tienes un precepto que ha sido abolido durante el trayecto bíblico, es muy difícil que te pueda aparecer en Apocalipsis. No hay forma, porque Apocalipsis ya es el mensaje final. Estamos hablando de hoy. Y sin embargo, ya en Apocalipsis, ¿qué vemos? Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Váyase a Génesis, váyase a Isaías, váyase lo más atrás que usted quiera y compare este planteamiento que vemos aquí en Apocalipsis 12 y usted se va a dar cuenta que es el mismo texto que estamos viendo 1000 y pico de años atrás. O sea, miles de años atrás. Vaya, haga la comparación. Pero vamos a ver. Dice, hay otro versículo aquí que nos, precisamente en Apocalipsis 14, 12 y 13, dice, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al igual que el inicio, al final de la Biblia, usted va a encontrar entonces concatenado lo que es a Jesús con los mandamientos de Dios. ¿Y esto por qué? Porque es imposible que un cristiano pueda ser cristiano o un verdadero cristiano si no cumple las normativas que el Señor le deja. Amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Que también hay que decir que este versículo bíblico no es algo que Cristo se lo inventó. O sea, esto no se lo inventó Jesucristo. Esto viene de Moisés. O sea, el Señor Jesucristo está citando a Moisés o parafraseando a Moisés
antes de la entrada de Dios al pueblo de Israel, hasta la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Cuando el Señor, cuando Moisés está educando al pueblo, estas son una de las palabras que le da. Y es lo que entonces Jesús, para defenderse de los fariseos en ese momento, utiliza esta paráfrasis básicamente de Moisés. O sea, no hay una creación. Entonces, bueno, aquí lo que vemos es resumido. La ley de Dios, amar a tu Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es obvio que cuando amamos a nuestro prójimo no le vamos a hacer daño, no le vamos a odiar, no le vamos a matar, no le vamos a quitar la esposa, no le vamos a hacer todo lo malo. Pero cuando amamos a Dios no adoramos ídolos, somos muy concretos. Entonces, es básicamente un resumen de lo que tiene que ver precisamente con esa relación de la ley de Dios y la fe en Cristo Jesús. Quien lo vea de manera separada está cometiendo un grave error. Sin la fe en Jesús, sin el apego a Cristo Jesús, es muy difícil que podamos ver el propósito de Dios en nuestra vida. Pero sin el cumplimiento de la ley, aunque tengamos fe, pero hacemos todas las diabluras que se nos pasan, que se nos ocurran, entonces es muy difícil que podamos también alcanzar esa presencia delante de Dios. Ahora bien, es importante aquí también hacer una división. Para mucha gente a veces hay una discusión entre cuál es si el sábado es el primer día de la semana o si es el domingo. No. Entonces eso es importante que podamos definirlo también. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28. Dice: el sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Entonces queda definido básicamente aquí que el domingo es el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado. Pero vamos a ver. Así se completaron los cielos y la tierra en todo su vasto despliegue. Para el séptimo día Dios había terminado la obra que había estado haciendo, así que el séptimo día descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que había. O sea, hay que estar claro que no estamos hablando del domingo como día primero ni el otro, no. Está claro, el día séptimo es el sábado, el domingo es el primer día de la semana. Entonces, la pregunta es, si la Biblia nos habla de sábado, no habla del séptimo día, ¿cómo es posible entonces que hoy nosotros tengamos esta discusión entre sabadistas y dominicales? Bueno, entonces yo aquí voy a soltar la Biblia, Giancarlo, voy a soltar la Biblia y voy a tomar entonces un libro de historia, o varios libros de historia, pero voy a tomar algunos para entonces tratar de explicar dónde se da esta migración, o sea, dónde se da este proceso de la muerte de, ya cuando Jesucristo muere y los discípulos de él van predicando por el mundo, se inicia una persecución contra los cristianos, la cual se denota en la misma Biblia. Incluso los mismos apóstoles fueron asesinados. Se habla de Pablo, cómo murió y todo eso. Fueron básicamente la gran mayoría asesinados, o todos, excepto uno. Fueron asesinados y perseguidos. Pero no solo ellos, todo el pueblo de Dios. En este proceso de persecución aparece una figura en ese momento llamado Constantino, que por un asunto político o por un asunto espiritual, eso no estoy yo para, esa no es la parte que quiero cuestionar, o sea, por un asunto político, de conveniencia política, o por un asunto espiritual, decide en ese momento acercarse a la iglesia del momento, a la iglesia que gerenciaba el proceso del cristianismo para el año 300. Y decide entonces, decide acercarse. Y le dice, mira, yo no quiero perseguir a los cristianos, yo quiero hacer de la religión cristiana un proceso, una ley estatal. Yo quiero que la religión cristiana vaya y camine con nosotros, instaurarla como la ley, como la
religión formal del pueblo. Y yo no quiero perseguirlo a ustedes ni matarlo. ¿Qué pasa? En ese momento, la iglesia del momento, Juanca, que le están matando a su gente, están matando, lo están persiguiendo, ¿verdad? Entonces la iglesia del momento dice, bueno, vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a escuchar, a ver qué es lo que tú quieres. Bueno, mira, lo que yo quiero es darte la autoridad de la iglesia para que tú manejes esto, pero por favor, yo necesito algunas cosas. Bueno, pues entonces la iglesia dice, bueno, pero está bien, dime lo que tú quieres y vamos a ver. En ese momento, la iglesia del momento lo que negocian es precisamente el día de reposo, porque la tradición que había ya instaurada de la adoración al día del sol parece que era muy sólida. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero, pero al final yo voy a explicar realmente lo que yo creo que pasó ahí. Entonces, dice, bueno, esto es lo que yo necesito, entre otras cosas, por ejemplo, que los dioses, los baales que nosotros tenemos, que no me lo destruyan, sino que tú me le des un orden diferente. O sea, que le dé la oportunidad. Es como una especie de fusión lo que vamos a hacer. O sea, no me destruya los baales, dame el otro orden, ni tampoco me cambies el domingo, déjame el día del sol como algo que yo pueda manejar. Bueno, pues precisamente parece que llegaron a acuerdo, porque en el año 313, y esto usted puede buscarlo en Google, ponga en Google ahora mismo, Edicto de Milán del año 313. Dice aquí, los emperadores Licinio y Constantino se reunidos en tenidas en Milán en febrero del 313, establece que todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se le autoriza a seguir libremente la religión que mejor le pareciera. Este decreto supera el que Galerio unos años antes toleraba a los cristianos. Entonces, este proceso se da aquí, o sea, esa fusión entre lo que es el Estado y la iglesia del momento, entonces se unen, es lo que da como origen entonces este cambio de que ya no solamente sea el sábado el día de adoración, sino que también el domingo. El domingo. Es importante que usted tenga eso claro. Ahora bien, dice la historia que no fue hasta el año 321 cuando Constantino el Grande decretó el día del sol, actual domingo, para que fuera observado como el día de reposo civil obligatorio, regla que se mantiene hasta el día de hoy. Vamos a leer el decreto. Dice, en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente residente en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libre y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación y de viñas o semillas. Eso lo sabemos por los cambios lunares y todo eso. Entonces, no sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Entonces, este decreto fue dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino, siendo cónsules cada uno de ellos por segunda vez. Esto usted lo puede encontrar en el Codex Justinianus, libro 3, título 12, y lo puede sacar del libro también de Schaff, de Firth Schaff. Esto es Historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, del 1902, página 380. Ahí te puede buscar esto que le estoy planteando. Ahora bien, antes de la Revolución Francesa, en casi todos los países de la tradición cristiana estaban prohibidos el domingo, los trabajos manuales, el comercio, el baile. Había excepciones en casi todos los trabajos urgentes o para algún tipo de corporación gremial. Tras la Revolución, el descanso del domingo fue apareciendo paulatinamente en el derecho laboral y en la actualidad está admitido en casi todas las legislaciones. O sea, este proceso que comienza aquí
se va dando de manera paulatina corriendo el mundo. Y entonces hoy usted busca el código de trabajo y el día domingo se establece como un día y hay que pagarlo doble si usted es un empleador. Entonces, así mismo pasa en la gran mayoría de los países. No conozco uno donde el domingo no sea. Y entonces esta costumbre se va propagando a nivel del mundo. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién cambió el sábado para el domingo? Yo pienso, Aníbal Corsino piensa, que tal cambio no se ha dado, porque es una ley divina y no creo que nadie tenga la autoridad para hacerlo, pero sin embargo, vamos a ver dónde se concreta este proceso, donde se afirma de manera cultural y hasta legal, ya que la institución de ese momento era la institución que gobernaba el mundo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, vamos a leer primero una de las apologías de San Justino, apología 1,67, dice: nos reunimos todo el día del sol, por ser el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando de la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Esta es la base fundamental que se toma para hablar precisamente, o para instaurar, o para, mejor dicho, justificar el cambio del día de adoración. Lo pueden ver, la apología San Agustino, se lo pueden buscar en internet. Eso no es un asunto que está oculto, lo pueden buscar. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición conforme a texto latino oficial, 1997, página 446. En los primeros párrafos ahí usted lee esa página y dice: el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Repito, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del Padre en Dios. Repito, el domingo se distingue expresamente del sábado, al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos. Realiza plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición, conforme al texto latino oficial de 1997, página 446. Lo que vivían según esto, esta es otra cita. Dice: lo que vivían según el orden de las cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Esto es un planteamiento de San Ignacio de Antioquía, epístola de Magnesio 9,1. Pero vamos a ver. El domingo y la demás fiesta de precepto de los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que se celebre un rito católico, tanto en el día de la fiesta como en el día anterior por la tarde. La Eucaristía del domingo fundamenta y afirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de preceptos, a no ser que estén excusados por una razón seria. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Esto lo establece el Catecismo de la Iglesia Católica, nueva edición, conforme al texto latino oficial, 1997, página 447, párrafo 1 y 3. Entonces, yo no entiendo por qué otras personas insiste en mantener
esta lucha cuando es muy claro y la Iglesia Católica es responsable y no anda con rodeo, ni anda con vuelta, ni mucho menos? Es muy responsable, porque si hubiera querido esconder esto, si hubiera querido desaparecer esto, entonces simple y llanamente desaparece todos estos libros. Sin embargo, hoy usted va a la iglesia, pide un catecismo, cita estas páginas que yo estoy viendo aquí, las visita, y usted se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo no es un invento de Aníbal Corsino, sino que es un asunto real, que está ahí. Entonces, si la iglesia tuviera intención de dejar esto como un engaño, entonces lo escondiera todos estos documentos, pero no, esto es historia. Usted puede ir a la historia y buscarlo. Entonces, es importante que el cristiano sepa, sobre todo el líder religioso sepa, que esta guerra entre sabadistas y dominicales es una guerra sin sentido, porque lo que la Biblia establece como día de reposo es el sábado, y el domingo es una costumbre instaurada por la iglesia del momento, basado en un proceso histórico que se da muy conflictivo y donde se acepta y se mantiene hasta el día de hoy. Pero yo hablaba con una hermana de la iglesia, precisamente católica. Ella me decía: Aníbal, pero ¿cómo entonces nosotros en Latinoamérica entonces estamos adorando o tenemos el sábado, el domingo como día de reposo oficial? Si eso sucedió para allá, DJ Juanca, eso sucedió en Oriente, eso sucedió para allá, para aquellos lados. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros aquí en Dominicana estemos hablando? Bueno, es importante que usted note el proceso histórico, por ejemplo, de lo que es la colonización precisamente de América Latina, específicamente nosotros como Primada de América, donde incluso se instaura lo que es la primera catedral, la Catedral Primada de América, la cual usted la va a encontrar ahí en la zona colonial, una cosa bellísima, una cosa hermosísima, que yo he tenido la oportunidad de visitar, y la verdad es una cosa tremenda. Y entonces, con la colonización, a nosotros se nos trae lo que es las costumbres españolas. No solamente nos traen comida, sino también nos traen lo que es también su religión. Entonces, de ahí a que nosotros entonces demos continuidad a eso. Entonces, desde ese punto de vista, yo particularmente, Aníbal Corsino, no me considero nadie, muy poca cosa soy, para yo cuestionar a aquel que decide o el sábado o el domingo. No, yo tengo claro que el sábado es el día que se instauró en la Biblia, y así se mantiene hasta el libro de Apocalipsis, hasta el final se mantiene. Que el domingo es una tradición que viene a partir de estas fechas que yo he dado, a partir de este proceso histórico que yo he mencionado aquí, que usted puede buscarlo. Eso yo lo tengo muy claro. Entonces, las religiones de hoy van a tener que tomar una decisión en este sentido. O sea, usted no puede seguir engañando a una persona diciéndole que esto se puede justificar con la Biblia, porque no es así. Esto es una costumbre. Usted quiere hacerlo, ese es su problema. Está bien, podemos decir que Dios le jugará por eso. Vamos a ver qué dice Marcos. En el libro, en el capítulo 7, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina de mandamiento de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. En este caso estamos hablando del momento en que se está hablando del lavamiento de manos, donde hay tantas costumbres y tantas cosas, bueno, y la gente deja lo verdadero para irse entonces a darle valor quizás a lo que son las tradiciones, desenfocándose de Dios. Señor, hay que enfocarse en Dios. Este es el enfoque principal de todo cristiano, es Dios. Olvídese de los demás. Entonces, este discurso de barricada en contra de la iglesia tal, de la iglesia aquella, porque hace esto, dejemos eso. Enfoquémonos en Dios. Pero tengamos claro dónde están los procesos, para que no llevemos a nuestra gente a perdición.
¿Qué dice Apocalipsis 22? Dice 18, 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no soy quien para juzgar a nadie, pero hago este aclarando. Lo hago con mucha fuente, para que usted vea que no son palabras mías, sino son datos que están ahí. Aquí a Juan el ángel le dice, Juan se siente dudoso y dice, pero ve acá, tú me estás dando todo esto, pero si yo, entonces alguien coge y cambia esto, dime. Entonces el ángel le dice, no, tranquilo, para ellos también hay su merecido. Entonces no soy yo quien va a decidir si el que trata de hacer esto, agregar cosas a la palabra, debo juzgarlo. No, eso no es así. Entonces aquí lo que dejamos es las cosas en manos del Señor. Y eso es importante que lo tengamos claro. Pero yo particularmente, Aníbal, que considero no un religioso, sino un seguidor de Cristo, y busco todos los días crecer en la palabra. No soy un estudioso bíblico, no, precisamente busco temas que me interesan y trato de compartirlo con la gente con el propósito de educar. Ahora voy a coger estos minuticos que me quedan para decir dónde radica la importancia del sábado. ¿Por qué esta lucha tan rampante y se sostiene? Lo primero es, dice Génesis, Éxodo 31, 16, 17, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra y el sábado. Pacto perpetuo. Y santificad mis días de reposo sábado y sean por señal entre mí y vosotros, porque para que sepáis que yo soy Jehová. Ezequiel 20:20. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, el sábado representa futuro. Y en este sentido quiero quizás hablar de un tema muy polémico, y es que hoy en día las religiones muchas acusan a la Iglesia Católica de que será la gran ramera. Virtud, obviamente, lo que dice Apocalipsis 17:5, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y ornaba de oro, piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente un nombre escrito, el ministerio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Es importante ahí que hagamos un ejercicio gramatical. Ese ejercicio gramatical lo podemos hacer simple, o sea, es una oración, el sujeto es la persona de quien se habla. Entonces, digamos que si aquí dice, y en su frente un nombre escrito, un ministerio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Aquí no estamos hablando de un solo sujeto, estamos hablando de dos sujetos, estamos hablando de la madre y estamos de las rameras y estamos hablando de Babilonia la Grande. ¿Y quién será entonces la madre? ¿Quiénes serán las rameras? Bueno, en este sentido debo decir que hoy en el mundo entero, específicamente también en República Dominicana, se está llevando una lucha política en el cual se busca la implementación de un nuevo orden moral, específicamente por vía de lo legal. Búsquese por ahí la Ley General de Igualdad y No Discriminación y lea en su artículo 15, dice, ámbito de la libertad de conciencia y de culto. Constituye acciones discriminatorias en el ámbito de la libertad de conciencia y de culto, entre otras, la siguiente: impedir u obstaculizar la libertad de pensamiento, conciencia, religión, de práctica, manifestaciones o costumbres religiosas y o espirituales, siempre que no se atente contra el interés público o contra el derecho de las demás personas. Vamos a ver qué más dice esta ley. Impedir o obstaculizar la libertad de pensamiento, conciencia, religión o de práctica, manifestaciones o costumbres religiosas, espirituales, siempre que no se atente contra el interés público o contra el derecho de las demás personas. Imponer dogma de una determinada creencia religiosa o espiritual como política de Estado. Lo que estamos viendo aquí y que se ha impuesto ya en una gran cantidad de países, incluyendo Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú,
Brasil, no estoy muy seguro de Brasil, pero sí puedo señalar de manera específica los países que mencioné anteriormente. Esa ley cursa hoy en el Congreso de la República Dominicana con el propósito de convertirse en ley. Bueno, algunos religiosos con los que he conversado dicen que eso no va a pasar, pero ya pasó en Colombia, ya pasó en Argentina, ya pasó en Perú, ya pasó en todo casi Estados Unidos, ya pasó en casi toda Europa. Entonces, yo no sé qué estamos esperando, ¿verdad? Juanca, ¿verdad? Que no va a ser, bueno, pero ya que está casi en todo el mundo, entonces, ¿cómo que no va a ser? Entonces, esta ley ha pasado. ¿Qué es lo que habla esta ley? Que todas las religiones que no reivindiquen lo que es la ideología de género, lo que es precisamente el homosexualismo dentro de las religiones, que no reivindiquen lo que es la uniones libres, este asunto de la no familia, sino que usted se encuentra por ahí con cualquiera, no importa lo que sea, y usted va y ya tiene una familia, y ya usted es parte de una familia, que no reivindiquen incluso la participación de estas personas, de este tipo de práctica dentro de la religión. Por ejemplo, hay iglesias que ya han tomado su decisión, tienen incluso sus líderes son parejas homosexuales. Yo particularmente no tengo nada en contra de los homosexuales. Si usted busca la historia, esto no es un proceso que se da de ahora, esto es un proceso que viene, incluso Alejandro Magno perteneció a uno de los ejércitos que era precisamente de parejas homosexuales, que fue uno de los ejércitos más poderosos, y eso, bueno, eso viene de atrás. Ahora el problema mío está quizás en que se trate de colonizar la mente de los niños para entonces hacerle tomar una decisión que no es su decisión, en la desaparición de lo que es la creación como elemento de origen del ser humano, para cambiarlo por la evolución. Hoy el hombre, según estas leyes, no nace ni hembra ni varón, sino que nace neutro y va evolucionando en el tiempo y él decide qué ser. Con esto se desaparece el orden natural del ser humano. Entonces esto se está tratando de llevar a la religión, y la religión que no reivindique esto va a ser fuertemente atacada, y ya lo es, Vi que recientemente la Iglesia Católica, una señora que decía, es que tú llevas pantalón de hombre, y a esa señora la cuestionaron, hasta la suspendieron. Pero en las escuelas se está enseñando esto, y los maestros que no enseñan esto lo suspenden. Entonces, dentro de la religión, hoy a las religiones le va a tocar tomar una gran decisión. Y sobre esto voy a citar a Elías, Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió palabra. Esa es la parte que a mí más me preocupa. Hoy, precisamente, se le está pidiendo al pueblo de Dios que tome una decisión, y muchos han guardado silencio frente a todas estas cosas. Estos son temas que parecen no interesarles. Yo felicito a las expositoras que me antecedieron, porque estaban tratando el tema de la familia, uno de los elementos que hoy está más en riesgo. Está desapareciendo la familia. Pero ¿qué pasa? Estos procesos se están llevando de manera silenciosa. Las religiones todas, en su gran mayoría, a los líderes religiosos se les tiene prohibido hablar de estos temas, tratar estos temas. Sin embargo, yo quiero decir que usted como religioso no tiene que adherirse a esto. Enséñele a su iglesia, llévele estos mensajes a su iglesia, que sea la iglesia que se empodere. Y si usted como líder no puede hablar, no puede emitir un juicio, pero no deje que este engaño se dé. ¿Por qué mañana, cuando este tipo de normas lleguen a las religiones, como ya están llegando a otros países? Por ejemplo, en Colombia tenemos un juez que tuvo que renunciar de su posición de juez. ¿Por qué? Bueno, porque o casa hombres y mujeres, o casa hombres con hombres y mujeres con mujeres, o simple y llanamente él, reniega de su principio cristiano, o simple y llanamente deja el trabajo. Él tuvo que dejar el trabajo. Decidió dejarlo porque su fe era más poderosa. Entonces hoy el Señor está pidiendo hombres y mujeres, líderes que estén dispuestos a estar de un solo lado, que no estén en el medio,
hoy hay que tomar una gran decisión. O estamos del lado de Dios o estamos del lado del diablo. Y del lado del diablo significa aceptar todos estos sincretismos religiosos que se nos están imponiendo como sociedad. Y estar del lado de Dios significa llevar este mensaje y entender que estamos ya en el tiempo del fin. Eso es lo más importante. Entonces, cuando hablaba del sábado y su gran valor, a lo que me refiero es que existen hoy normas que nos obligan a nosotros a tener que mantener un tipo de reverencia al día domingo, que nos obligan de manera legal. Hasta hoy eso no es una obligatoriedad concreta, no hay pena, vamos a decir así. Sin embargo, si usted busca la Carta de la Tierra, yo quiero que usted busque eso, o sea, busque en su computadora ahora mismo y busque la Carta de la Tierra. ¿Qué establece la Carta de la Tierra? Donde precisamente en virtud de todo lo que está pasando con el planeta y la destrucción del ecosistema, precisamente se están estableciendo normas globales que ya funcionan en unos 75 países, específicamente lo que es el día domingo, como un día ya no laboral de manera generalizada. Específicamente eso, búsquelo ahí, búsquelo y usted lo va a encontrar. Entonces, yo particularmente entiendo que aún la iglesia adventista, la iglesia católica, que hoy está luchando una batalla bastante fuerte. Ahí hay hombres valiosos y mujeres valiosas. Aquí mismo en Sánchez, conocido al padre Liberato, una persona exageradamente trabajadora y muy comprometida con esto. Y lo veo permanentemente al padre Liberato llevando estos temas sin ningún tapujo y sin ningún miedo, tratando estos temas dentro de sus feligreses, empoderando a la gente. Y de ahí que usted vea el resultado. O sea, que las anteriores personas que estaban aquí predicando sobre la familia no es casualidad, es que tienen un líder que está precisamente trazando una línea. Pero yo sé que eso a él le cuesta, porque los intereses globales que hay dentro de toda institución religiosa hoy en día, lamentablemente no le gusta eso ni están de acuerdo. Entonces, hoy, querido hermano, yo te invito a tomar una gran decisión. Hoy está en riesgo la familia. Hoy está en riesgo la sociedad, hoy está en riesgo la salvación, hoy hay muchos elementos que están en riesgo. Entonces, ya no guardes silencio, empodérate de estos temas, compártelo con tu feligresía, compártelo en los medios de comunicación, háblale a la gente de esto, no deje que seamos engañados sentados en un banco sin darnos cuenta. Porque estos procesos se están silenciando para que cuando exploten ya no haya remedio. Hoy, este proceso del sábado tiene una gran relevancia. Si ustedes se dan cuenta, el hecho de que se esté hablando del domingo como día oficial de reposo, significa que todas las religiones, no importa cuál, tendrán que someterse a esto. Y esto implicaría renegar de sus principios religiosos, de su divinidad. Entonces, sobre ese marco, cuando usted renuncia a lo que son sus principios, usted está renunciando a Dios. Y entonces es el gran engaño al que se está sometiendo a la sociedad. Entonces, este proceso que hoy se visualiza quizás, fue el instrumento Constantino en ese momento, no fue casualidad. El sábado de señal hoy, porque Constantino, de alguna manera Dios lo usó, así como usó a los hermanos de José, para mandar a José a Egipto. En ese momento fue el odio, el rencor, lo que hizo que José fuera a Egipto. Pero, sin embargo, ese fue el método que Dios utilizó para llevar al pueblo a Egipto para luego hacer su gran liberación. Entonces digamos que Constantino fue el método que Dios utilizó para dejarnos claro que el sábado es una señal entre Dios y los hombres y que nos sirve de mucho en este momento, porque como decía el versículo anterior que leía, este proceso no lo va a llevar una iglesia, no lo va a llevar la iglesia católica, es mentira. Lo va a llevar la iglesia. Dentro de la iglesia católica hay mucha gente que va a luchar en contra de todo esto y está luchando. Y ahí vemos al padre Liberato y está luchando en contra de todo esto. Habrá muchos que se someterán, pero de la misma manera en las demás religiones hay muchas personas que se están sometiendo y hay otros que no lo van a aceptar. Entonces esos grupos que acepten todos estos sincretismos religiosos son realmente lo que van a hacer las hijas de la ramera.
son los que van a hacer la silla de la ramera. Entonces este proceso no lo va a llevar una iglesia. Es mentira que lo va a llevar una iglesia. Lo van a llevar todas las religiones que no entiendan y comprendan el mensaje de Dios. El mensaje de Dios está ahí. Esta es una señal entre Dios y los hombres. Los hombres tienen que conocer esto. Entonces yo, como instrumento que he querido ser, quizás con poco tiempo, he querido darte esta información. Puedo darte una serie más de detalles, pero lamentablemente lo tenemos que dejar ahí porque el tiempo nos agobia. Si ven, no he hecho comercial ni nada, pero es importante que tomen en cuenta este asunto de las luchas religiosas. Ya es tiempo de dejarlo, es tiempo de unirse, es tiempo de acercarse, es tiempo de desarrollar ideas, porque nos están robando nuestra sociedad, nuestra familia y a nuestra gente, y nosotros pensando y analizando otras cosas sin valor. Es tiempo de tomar una gran decisión, y la gran decisión es Dios. O vamos a servir a Dios o vamos a servir al diablo. Yo sirvo a Dios.